Hola amigos, mi nombre es Tere Flores, directora de la Escuela Albedo, y los invito a escuchar nuestro programa Conociendo de Ciencias Ocultas. Iniciará a las 10 de la noche a través de nuestra página web www.albedoescuela.com. Un programa fascinante, lleno de misticismo, magia, leyendas e historias asombrosas. Las ciencias ocultas tan prohibidas en una época se develan ya para aplicarlas día a día. Astrología, cábala, magia, mitología, wicca, vudú, esoterismo, metafísica y mucho más. Al aire, todos los lunes en punto de las 10 p.m. Los espero. Espero que estén súper bien porque estamos empezando el programa de Conociendo de Ciencias Ocultas y hoy tenemos unas invitadas asas. Realmente me da muchísimo gusto que nos estén acompañando. Fíjense nada más, tenemos a Alma Leticia Márquez Rodríguez. Ella es licenciada en Psicología, pedagoga, grafóloga y además experta en lectura de rostros. Y también tenemos a Leticia Rodríguez Galván, que es terapeuta holística. Y bueno, vamos a platicar de ellas, pero solamente quiero darle la bienvenida porque hay mucho de qué hablar esta noche. ¿Cómo estás, Alma? Pues muy bien, muy agradecida de tu invitación y qué bueno que podamos compartir esta información con tu comunidad. Muchas gracias, Alma. Y también está Leticia Rodríguez, que ella es terapeuta holística. Qué gusto que estés aquí, Leti. Cuéntanos, ¿qué es esto de terapeuta holística? Buenas noches, antes que nada. Me da enorme gusto acompañarlos en este día y estar compartiendo lo que tanto me apasiona y lo que tanto me gusta. Ser terapeuta holística significa compartir con las personas todo lo referente a las terapias alternativas para que encuentren salud, para que encuentren equilibrio y armonía. Tengo en esta disposición las dinámicas para darles todo el apoyo y toda la atención es personalizada. Damos dinámicas, damos talleres, damos masajes, damos pláticas alternativas y a eso me dedico. Qué bien, pero ahora sí que tenemos a dos personas con un gran conocimiento que afortunadamente aceptaron a venirlo a compartir con nosotros. Y bueno, pues vamos a empezar con los temas que tanto nos apasionan porque de alguna manera tienen que ver con los temas que se estudian en este programa, que son las ciencias ocultas, que lo hemos dicho muchísimas veces, las ciencias ocultas de la antigüedad pues han dado pauta a que los científicos analicen, estudien y después se conviertan en ciencias exactas. Y ahora Alma nos trae un tema que yo me acuerdo que cuando estudié Derecho había una parte en donde era la psicología del crimen y nos explicaban toda una teoría de un personaje que se llamaba Lombroso. Y Lombroso estudió el rostro de los criminales y entonces hizo un libro en donde decía, si tienen las cejas así es que son asesinos, si tienen la cara así es que son violadores. Y bueno, de alguna manera eso con el tiempo se fue quitando porque pues como que etiquetaban mucho a las personas. Y con el tiempo también se fue modificando, se fue siendo tal vez más útil en la sociedad y ahora es muy importante la lectura del rostro porque en ello encontramos cosas que a lo mejor no nos damos cuenta y el rostro nos los está diciendo. Pero cuéntanos, Alma, ¿qué es eso de la lectura del rostro? ¿Cómo para qué es necesario? Mira, nosotros estudiamos la psicología del rostro porque pues tenemos muchas áreas de aplicación. Se puede aplicar en selección de personal, selección de pareja, en compatibilidad de caracteres, simplemente en el subirte al taxi, ¿no? O saber si la persona sí que hay que tener cuidado con la que te subes es como adiestrar un poco tu sentido de sobrevivencia y hacerle caso, ¿no? Y saber hasta dónde sí está siendo cierto lo que estás pensando o sintiendo, pero con un fundamento teórico, porque no nada más es pues sentí que esa persona no qué te está diciendo su ceja, qué te está diciendo sus ojos, su boca, para que tal vez te acerques o te alejes de esa persona. Entonces diríamos, el primer contacto es bien importante para saber si la persona te da confianza. Sí, ese sería el primer contacto. De hecho, aquí yo empezaría como, ¿por qué nos interesan los rostros, no? Y bueno,
Yo ahí en una presentación que les mandé, pues viene la pirámide de Maslow. Maslow fue es un psicólogo muy representativo, porque él estudia las necesidades fisiológicas y te dice que su pirámide, mientras no satisfagas una necesidad, no puedes pasar a la otra. El rostro nos da un sentido de pertenencia. La primer necesidad que tenemos nosotros es la fisiológica, satisfacer la alimentación, la vivienda, dormir, ¿no? Todo eso con lo cual no podríamos sobrevivir. Una vez que tengamos satisfecha esa necesidad, pues viene la necesidad de seguridad, vivienda, servicio médico, trabajo, jubilación. Y de ahí viene el sentido de pertenencia, o sea, pertenecer a una familia, amigos, a una pareja, a un club. Esa es la parte que nos da la psicología del rostro. O sea, cuando yo voy a un evento, conozco gente, me relaciono con los demás, porque el ver el rostro de alguien me da un sentido de pertenencia. Por ejemplo, la gente que ha viajado, ¿no? O viven en otro país, casualmente encuentras latinos y te vas con los latinos, ¿no? Supongamos que estás viviendo en Alemania, ¿no? Y de repente encuentras a un latino y te vas con el latino porque te da sentido de pertenencia. Sus facciones te dan sentido de pertenencia. Y bueno, de ahí pues ya viene el sentido de estima, ¿no? Pues comprarte cosas, artículos de lujo, y de ahí ya viene un sentido de autodesarrollo, o sea, buscar el ser. Pero esta pirámide te dice, mientras no tengas satisfecho esto, no puedes pasar al otro. Entonces, mientras no tengamos un sentido de pertenencia, pues no nos va a dar la fuerza necesaria para pasar al siguiente nivel. Y precisamente, ¿no? Nuestro primer contacto es visual, nuestro segundo contacto es emocional. En el lenguaje no verbal nos dicen que tenemos 15 segundos para, cuando conocemos a alguien, en los primeros 15 segundos ya estamos analizando cómo es esa persona. Entonces, si emocionalmente vemos si la persona está contenta, está enojada, está nerviosa, o qué te dice su lenguaje no verbal. Y el tercer contacto es intelectual, ¿no? Donde ya empezamos a utilizar las herramientas que tengamos a la mano. Aquí pues la herramienta que podemos tener es la de la psicología del rostro, para poder saber si nos acercamos o no. Por ejemplo, en un área de reclutamiento y selección, el tercer contacto es cuando aplicamos pruebas y hacemos todo el proceso. Eso es importante, Alma. Uh-huh. Entonces nosotros diríamos, es muy interesante saber del rostro, pero además es necesario en la actualidad para elegir a tu personaje. Entonces, ¿a ti las empresas te contratan para elegir determinados puestos de acuerdo al rostro? Sí, de hecho, uno de los servicios que hacemos es el reclutamiento y selección de personal, y siempre el que casi siempre ponemos primero es la interpretación del rostro. La interpretación del lenguaje no verbal es la carta de presentación, el rostro, cómo se comporta, cómo mueve sus brazos. Y obviamente cuando ya hacemos la entrevista, nos empezamos a hacer el análisis del rostro. La forma de la ceja, la nariz, la boca. Ajá. Y esa sería la tercera parte. Pero siempre el primer contacto sí. De hecho, ahora con la tecnología, pues a veces nos complicamos un poco porque luego tenemos puestos foráneos. Y no, pues entrevístame por Skype, ¿no? Entonces, o por el celular. ¿Y es lo mismo? Es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? No, se pierde. Se pierde la sensación de la energía, diría yo. Ándale, sí. Porque bueno, obviamente Leti, que nos acompaña, podrá decirnos, es que la sensación de poder observar su energía y su aura, pues es básico, porque bueno, a mí me pasa, me lees una carta por internet, no puedo, no me gusta, hay mucha gente que lo hace, pero a mí me encanta el contacto energético. ¿Tú qué opinas, Leti, de esas entrevistas a distancia? Mira, a distancia no es conveniente. Uh-huh. Lo más importante entre ser humano y ser humano es el contacto visual. Si no hay contacto visual, no vas a distinguir las expresiones y ni vas a sentir tampoco la energía que va aportando en ese momento, porque la energía es muy variable. Traemos energía según el movimiento emocional que traemos en el corazón o en el estómago, porque nuestra energía es o visceral o amorosa. Okay. En sentido positivo, en sentido negativo, podría ser la persona visceral, pues que viene con enojo, con alguna ira, o si el amor que tendría que estar compartiendo para equilibrarnos y armonizarnos viene desigual por alguna circunstancia emocional, lo vas a distinguir en la vista, o sea, vista, oído. Nuestros 5 sentidos son primordiales para tener ese contacto visual y entonces percibir qué
esa persona viene en un estado emocional negativo o positivo. Ok, perfecto. Entonces, cuando Alma te mandan a ti la fotografía o el video, se podrá hacer algo en general, pero no lo estás captando todo. Sí, se puede hacer un análisis de la forma de la ceja, los ojos, ¿no? El perfil, el tamaño de la oreja, depende, por ejemplo, del tamaño de las zonas, vamos a ver también zonas. Pero se pierde la parte personal, ¿no? La parte del lenguaje no verbal. Oye, y de acuerdo a la presentación que tenemos, tú tienes una historia de los antecedentes, ¿desde cuándo se empezó a estudiar lo del rostro? Fíjate que eso que comentaste al principio se me hizo muy interesante, de que todo esto de ciencias ocultas y luego se convierte en científico, pues precisamente los antecedentes, hay una línea del tiempo, ¿no? Esto de la lectura del rostro empieza precisamente en China. En el año 2600 antes de Cristo, y los chinos empiezan a estudiar el rostro porque empiezan a ver salud y enfermedad y empiezan a estudiarlo a través de la lengua, y ya después de ahí se dan cuenta que no, que también los ojos, la nariz, la boca, las mejillas, el cabello decían algo de la persona, y empiezan ellos a fundamentarlo, ¿no? Con su teoría un poquito holística, ¿no? Claro. Y la técnica que utilizan ellos, de hecho todavía la utilizan, que es fisiognomía o fisionomía, o lectura del rostro. Después, en Grecia, Aristóteles, Pitágoras, empiezan a estudiar la zoomorfología, el parecido con los animales. Entonces, en los documentos que hay, precisamente dibujan un león y una persona parecida a un león, ¿no? Bueno, y actualmente vemos, ¿no? Las personas que tienen mascotas, sí. El perrito se parece a la persona, ¿no? Hay una cuestión zoomorfológica. Ya viste a mi gatito, me parezco a mi gatito. Sí, como que sí hay un parecido. ¿Verdad? Sí, creo que sí. Y en Alemania, ¿no? En el año 1801, con John Caspar Lavater, él empieza a fundamentar todo lo que es la fisiognomía, y empieza a hacer un análisis de perfiles de poetas, de dramaturgos, de novelistas, de escritores, y hacía los perfiles, precisamente ponía a la persona, ponía una vela, una tela, y empezaba a dibujar. Qué bonito. Y decía, la gente poeta es así, los dramaturgos son de esta forma, y empieza a fundamentar todo también con fisiognomía. Después en Italia, 1909, con César Lombroso, lo que tú comentabas. Sí está ahí. Él estudia lo que es la criminología. Y él fundamenta la teoría del delincuente, pero él empieza a estudiar el cráneo, ¿no? Y empieza a decir, no, pues los que son delincuentes tienen de esta forma el cráneo, ¿no? Y un buen día, la teoría de él, dicen, a ver, pues te voy a poner en uno de los juicios, ¿no? Ponen 2 delincuentes. A ver, ¿cuál era? Y dicen, a ver, los rapan, dime cuál es el delincuente, ¿no? Y él empieza con su teoría, ¿no? Pues que por la forma del cráneo, no sé qué. Y resulta que falla. Qué y barbaridad. En ese momento dicen, ¿sabes qué? Tu teoría no sirve, pero retoman la teoría del delincuente. O sea, no tanto su aspecto de que si el cerebro era más grande o más abollado, pero sí retoman la teoría, porque él fundamenta mucho el perfil delincuencial. O sea, si eran personas violadores o asesinos, tenían cierto perfil. Y de hecho a la fecha todavía se retoma. ¿En serio? ¿Se siguen tomando en cuenta? Retomando ¿Qué todavía, tal? y se considera el padre de la criminología. Exactamente. Después, en Francia, el doctor Louis Corman crea la Sociedad Francesa de Morfopsicología. O sea, ya en China nace la fisionomía, pero en Europa empiezan a hacer la morfopsicología. Y él empieza a estudiar los rostros de los niños autistas. Y empieza a crear una técnica que le llama morfopsicología, que precisamente empieza a decir que existen leyes biológicas con las cuales podemos analizar el rostro. Y él sí le da un fundamento científico, pero no, o sea, no tiene nada que ver con la fisionomía. O sea, es una técnica totalmente diferente. Y a partir de ahí, pues ya empieza, por ejemplo, Paul Ekman es un psicólogo norteamericano que tiene una serie muy interesante en Netflix que se llama Lie to Me o Miénteme, y él fundamenta todo lo de las emociones. Y actualmente esto de las emociones es utilizado en los dibujos animados. Él hace un fundamento muy interesante de las microexpresiones. Y el comportamiento de cómo se mueven los ojos cuando estás recordando algo, los ojos se tienen que mover hacia un lugar, no recuerdo si está arriba, a la derecha o a la izquierda, cuando estás mintiendo, ves hacia abajo,
o cuando estás inventando algo tienes que mirar hacia arriba a la derecha, si no me equivoco. Y bueno, hay personajes que luego los retratan y dicen, ¿estará mintiendo? Y está mirando hacia arriba así con cara de mentiroso y dices, seguro que sí, por supuesto, pero sí. Entonces eso sí tiene una teoría científica. Tiene una teoría, y ya después, bueno, empiezan a salir autores en Italia, en Estados Unidos, en Inglaterra, fundamentando la morfopsicología. Entonces, pues lo que comentabas, ¿no? Nace de una teoría como muy oculta. Muy oculta, que nadie cree. Y ahora ya la consideran una herramienta muy poderosa por la morfopsicología. Y aquí retomamos todo, ¿no? Son estos de los antecedentes, retomamos desde la medicina china hasta en la actualidad. Claro, que ya tanto tiempo de estudio, pues algo debieron de haber analizado y sacado de conclusión, que finalmente esa es la ciencia, ¿no? Si no observas, pues nunca te vas a dar cuenta. Entonces, bueno, si dices que en China, con la medicina oriental, desde hace, bueno, ¿qué fue? En el año 2600 antes de Cristo, que considerando los que llevamos, pues ya son 4600 años, y entonces sí es mucho tiempo, ¿no? Sí. Ya diríamos, pues ya el ser humano ya analizó tanto, vio tanto y observó tanto, que alguna teoría debe de sacarse de todo esto. Alguna teoría debe decir la verdad, ¿no? Así es, sí. Y de hecho tenemos como 3 corrientes, ¿no? En China tenemos la medicina oriental, que la conocemos como lectura del rostro, o como fisionomía o fisiognomía. En Europa, sobre todo España y Francia, está la morfopsicología, y en México la retomamos como psicología del rostro o como psicofisiognomía, y en México utilizamos tanto fisionomía como morfopsicología. O sea, no deslindamos las dos, pero por ejemplo, el morfopsicólogo no reconoce al fisionomista y el fisionomista no reconoce al morfopsicólogo. Ya sabes, no me digas, siempre se pelean para ver quién tiene la razón. Y en México ya sabes que somos bien buena onda, pues agarramos las dos y es el análisis que hacemos. O sea, la verdad es que las dos tienen... O sea, no tenemos problemas con nadie. No. Porque la fisionomía llega a ser a veces un poco subjetiva o superficial, no profundiza. Y la morfopsicología sí tiene una base científica, una base biológica, psicológica, entonces se complementan las dos. Ok. Eso está súper interesante. Y a través de la lectura del rostro, ¿qué podemos encontrar? Cuéntanos, ¿tú qué haces cuando te piden que analices un rostro? Cuando analizamos un rostro, encontramos, por ejemplo, si la persona es leal, si la persona es trabajadora, qué tan comunicativa es, qué tanto se apega a las órdenes, a los lineamientos, si va a ser una persona afectuosa, si va a ser una persona conflictiva. Todo eso llegamos a encontrar, porque precisamente la lectura del rostro pues estudia las emociones, ¿no? Y de hecho pues aquí tenemos las categorías básicas de las emociones. ¿Cuáles serían? El miedo, la ira, la felicidad, la aversión, la sorpresa y la tristeza. Cuando tú platicas con alguien, lo primero que percibes son las emociones. Y existen las microexpresiones. De hecho, es todo un entrenamiento, porque las emociones van a ser una reacción de nuestro organismo y se van a manifestar a través del rostro. Pero el tiempo, tú sabes que con el tiempo pues perdemos colágeno, ¿no? Y se empiezan a ver las arrugas. Entonces cuando ya tenemos una edad, pues ¿qué será? Como a partir de los 35 más o menos, que empezamos a perder el colágeno, podemos ver arrugas de la alegría, podemos ver arrugas de la tristeza. Cuando vemos una persona de la tercera edad, pues tú puedes decir qué estado de ánimo influyó, ¿no? Porque la emoción es diferente al estado de ánimo. La emoción es instantánea y el estado de ánimo es el estado de ánimo que estás teniendo continuamente. Entonces tal vez tú estás de enojada o estás triste hoy, mañana igual, pasado mañana igual, ¿no? Y ya cuando llegas a los 80, 90, pues ya se ve un rostro de una viejita enojada, triste, ¿no? Y se lee perfectamente el rostro de acuerdo a cómo fue su vida. Sí, yo por ejemplo ayer estaba viendo el rostro de mi papá, va a cumplir 80 años, y le veo sus arrugas y empiezo según yo a analizarlo, pero bueno, a veces me complica porque es mi papá. Porque es tu papá, claro. Pero tiene arrugas muy interesantes, ¿no? Entonces, en una muy buena lectura del rostro, yo podría decir, ¿sabes? Que él ha sido, a su estado de ánimo que prevaleció en su vida fue por el tipo de arrugas que generó. Qué bonito es eso, caray. Por eso hay que cuidarnos. Arma, ¿y tú das clases para que podamos entender los rostros? Sí, claro. Nosotros ¿En dónde das esas clases? Tenemos un diplomado en psicología del rostro. Tenemos 2 cursos, en forma virtual y en forma presencial. Yo la verdad prefiero el presencial, pero últimamente me piden mucho el virtual. Sí, la gente ya no se quiere desplazar de un lugar a otro.
Estamos nosotros ubicados en 2 lugares, lo damos en Tlalnepantla o en Coyoacán. Okay. Y más o menos los empezamos cada 2 meses. Ahorita el siguiente que vamos a empezar es en mayo. ¿En dónde? En junio y uno en junio. Vamos a empezar uno en mayo, el 26 de mayo. Va a haber un curso introductorio a la lectura del rostro en Tlalnepantla. Estamos muy cerca de Gustavo Vaz. Y en junio, que sería el 23, vamos a empezar uno en Coyoacán. Oye, qué maravilla, porque simple y sencillamente quedarte viendo a una persona es poder analizar cómo ha sido su vida, no porque sea uno curioso, chismoso, metiche, pero sí, podemos saber con quién estamos tratando sin la lectura de la mano, la lectura de la carta astral, sin la lectura de nada más que del rostro. Y el rostro es algo que traemos siempre pues a la luz del día o de la noche o como sea, pero no lo ocultamos como en el Medio Oriente, ¿no? Que no podríamos saber quiénes son las personas que andan ahí con su velo. Entonces, ¿tú has descubierto cosas increíbles a través de estas lecturas? Sí, fíjate que sí. Yo luego hago mucho estudio de orientación vocacional. Aplico pues varias herramientas de psicología, pruebas, entrevista, pero me ayuda mucho también el ver el rostro de los chicos desubicados, ¿no? Sí. Porque sí hay cierto perfil, ¿no? Por ejemplo, las personas que tienen facilidad de comunicación tienen boca muy grande. O personas que tienen, aquí creo que hay un comunicólogo, ¿no? Claro, imagínate, habría que ver sus bocas. Ver sus labios. Sí. Los vendedores. También. O las personas que son muy analíticas tienen ojo muy pequeñito. Ah, caray. ¿Y los que tienen los ojos muy juntititos? Se concentran, son personas que se concentran mucho. Ahora que fue lo del debate, ¿no? Estuvo bien interesante. Ay, no lo vi. No, bueno, yo veía los es rostros, que como yo estoy estudiando las cartas astrales, no me quiero influenciar por todo lo demás. Yo quiero nada más estar con las cartas. Ya tengo mi diagnóstico, ya los platicaré. Pero bueno, pues es muy interesante. Tú pudiste ver los rostros. Pude ver el rostro, el lenguaje no verbal, cómo se movían, si veían arriba, abajo. Y seguramente ya llevaban indicaciones, porque bueno, es gente que sabe que los van a estar estudiando pero perfectamente. Aún así, las cámaras y todo, pues. Ajá, el estado de ánimo, como dicen, ¿no? Tiene mucho que ver. Ánimo, sí, bueno, claro. Lo que sí vi es que Margarita estaba muy nerviosa. Sí, pobre. Pues es que bueno, eso escuché, porque la verdad no la vi. Pero bueno, y esto influye demasiado en tu concepto de vida, Alma. O sea, tú ya puedes darte cuenta de más cosas que los demás no nos fijamos. Entonces tú llegas a un lugar, saludas, te sientas y empiezas a observar. ¿Eso es siempre o solamente en tu estado profesional? No, casi siempre, ¿eh? No, ¿sí? Es que no puedes evitarlo. Sí, ¿verdad? No puedes evitarlo, pero procuro no hacerlo. Okay. Pero pues es que un rostro es una carta de presentación. Y hay algo muy bonito de Alma. Ustedes a lo mejor no la están viendo físicamente, pero ella trae la cara completamente descubierta, no trae ni un cabello en la cara. Trae lentes, pero yo sé que la gente que se descubre la cara completamente es porque no tiene miedo que la descubran. Entonces, yo te iba a preguntar a ti. Sí. ¿Será cierto? Sí, mira, de hecho... ¿Es como lo que nos enseñaste de las firmas? Sí, pues un poquito. Ya platicaremos de las firmas. Sí. Quien pone su nombre es porque no tiene miedo de ser quien es, ¿no? Ajá. Y quien pone un garabato, pues a ver quién es. De hecho, una de las corrientes, la que realmente habla de la lectura del rostro, es la medicina china. Ajá. Una de las partes que estudia la medicina china son las formas del rostro. Sí, por ejemplo, y una de las partes que se estudia es el cabello, ¿no? Pero bueno, la forma del rostro interviene mucho. Si son rostros redondos, son personas muy maternales. Si son rostros ovalados, son personas con mucha facilidad de comunicarse con la gente, de trato personal. Si son rostros triangulares, son personas como muy instintivas. Si son personas de rostro triangular que le llamamos invertido, son personas intelectuales, ¿no? Que como que ocupan primero el pensamiento antes de actuarlo o de sentirlo. Está el rostro cuadrado, ¿no? Y su mismo nombre lo dice, personas inflexibles, típico de los contadores, ¿no? Que no me digas, son cuadrados. No salen de esa. Y de hecho, bueno, mi rostro es ovalado. Ajá. ¿No? Mi rostro es yo ya me tengo muy estudiada, ¿no? Pero por ejemplo estaba viendo el tuyo también es como ovalado. Yo empecé, ya ves, que no puedo evitarlo. El mío es como ovalado. El rostro es como ovalado. Bueno, hay un rostro muy, muy interesante que es el que se les pide como a los políticos, que es el rostro rectangular. De hecho, los chinos lo conocen como el rostro de presidenciable. Ah, caray, eso está interesante. Porque es alargado. ¿Sabes quién sí lo tenía? Fox. Fox tenía el rostro alargado. Cierto, tienes razón. Ese es un rostro ideal, ¿no?
para hacer un rostro presidencial, pero bueno, ayer no lo vi mucho, pero lo analicé. ¿No había rostros Bueno, presidenciales? No, fíjate que no, todos eran como cuadrados, un poco cuadrados, ovalados, pero triangular. Margarita tiene triangular. Redondo. ¿Y cuál necesitamos López para ser Obrador. presidencial? Pues sí necesitamos definitivamente un rectangular, el Ok. rostro presidencial. Y bueno, y te comentaba, tenemos las zonas, precisamente, zonas faciales psicológicas del rostro, y ahí entra lo que tú me comentabas del cabello. El cabello es para nosotros las mujeres, es como nos encontremos de estado de ánimo. Por ejemplo, no sé si, bueno, yo a veces me la amarro como para concentrarme, pero cuando queremos hacer así un cambio radical o estás viviendo como una crisis, lo primero que hacemos las mujeres, vamos a la estética y hazme un cambio de cabello, de color, de lo cortas, Sí, porque es con cierto. eso manifiestas un poco cómo te sientes. Ujú. Por eso es que el cabello para la mujer es muy importante y bueno, cuando nos lo amarramos también es como para concentrarnos, ¿no? Ah, ok. Pero sí tendría que ver mucho si te cubres, ¿no? Si te cubres la cara o si te la dejas descubierta. Y bueno, estas zonas faciales psicológicas lo estudia mucho precisamente la fisionomía. Por ejemplo, las cejas nos habla de las emociones, cómo mantenernos cómo manejarnos nosotros en un largo plazo y cómo obtener firmeza en nuestras aptitudes. La ceja es muy interesante porque nos habla de la longevidad y nos dicen que ceja muy larga, pues longevidad más profunda. Cejas muy pequeñitas, pues una longevidad corta. Cejas muy gruesas nos habla de mucha energía y cejas muy delgaditas de poquita energía. Pero las mujeres, pues por lo general nos la depilamos, nos las pintamos, Nos la tatuamos. uh-huh, ¿no? Y se pierde. Según la fisionomía te dice que pues te dejas las cejas así, no le hagas nada. ¿Y cómo le hacemos ahora que hay tantos cambios en las caras? Normalmente nos quitamos toda la ceja. Sí. Bueno, no toda. Le hacemos forma. Y le hacemos la forma que se está usando, no la que tú quieres, o sea, la que se está usando. Ajá. Y luego va variando y te ponen un pico más aquí, un pico más allá y bueno, la ceja cambia. Ya depende mucho de la estética. lees? Pues según los fisionomistas te prefieren leer el rostro sin maquillaje, así tal cual te presentes y hacemos un buen diagnóstico así. Ah, ok. Porque ya perfecto. maquillado y todo, pues ya Sí, cambia todo cambia algunos. por completo. Oye, y fíjate, la frente. Dice tu cuadro que la frente está relacionada con la capacidad de razonamiento, la lógica, la visión a largo plazo. Entonces, hay una cosa, digo, no quiero meter mi cuchara en lo que a lo mejor los demás van a decir, ¿y eso qué? Yo siempre he estado complejada de tener una frente gigante y entonces siempre me la he tapado con un fleco. A ver. Y veo mira. que pues sería muy interesante que sí se me viera la frente por lo que está diciendo ahí. O sea, una frente muy grande representa una capacidad de pensamiento más. Pues con todo lo que sabes, Tere, yo creo que sí. Pero es que eso ha sido aprendido, no ha sido por inteligencia, pues esto, bueno, hay una diferencia entre la cultura y la inteligencia, ¿no? Entonces, tal vez lo he aprendido de tanto leer y de tanto eso, pero la frente indicaría que sí traigo una capacidad de conexión neuronal rápida, ¿o qué será? O sea, la inteligencia, Sí. ¿cómo la denotaríamos? Pues la inteligencia precisamente es esa facilidad o ese gusto por aprender, por leer, es una búsqueda de conocimiento. Okay. Y cuando tenemos frente amplia, por lo general estamos en esa lucha, ¿no? En esa búsqueda de aprender más, de saber más, de leer más. Ahora, una frente pequeña no significa que sean menos inteligentes, sino simplemente son más prácticos, son personas más prácticas. No se preguntan tantas cosas, sí. A lo mejor. No se interesan por tanta información. Pero la frente sí, y luego en la frente vemos arrugas. Ah, ¿también se leen? Todas las arrugas. ¿Y esas qué denotarían las arrugas? Porque sí he visto frentes que tienen muchas rayas. Sí, son y gente muy joven, porque sí. ni siquiera es porque hayan sufrido mucho y ya tienen muchas rayas en la frente. ¿A qué se debe? Sí, la frente es como el electroencefalograma del cerebro. Como si tú eres una persona muy pensativa, todo el tiempo estás, voy a hacer esto. Hacemos movimientos, ¿no? Uh-huh. Porque finalmente es una energía que se manda al rostro cerebro. Y el rostro, pues, digamos que lo recibe. Entonces, si tú tienes mucho pensamiento, tarde o temprano se te van a hacer muchas arrugas de forma horizontal, porque las arrugas de forma vertical son más emocionales. Uh-huh. Cuando vemos arrugas verticales vemos que la persona es más enojona. Como o las que se hacen entre las cejas. Que serían
Sí, verticales, ¿no? Hacia Ajá, acá. son verticales. Cuando te enojas, de hecho, haces este movimiento, ¿no? Sí, Pero cuando estás pensando, alzas la ceja, entonces por eso se hacen horizontales. es cierto, Mira este nunca me pensamiento, había- sí. nunca me había Lo están fijado en haciendo. eso. Oye, qué interesante esto de las frentes. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con esta imagen de lectura del rostro que nos estás enseñando. ¿Sale? Bueno, regresamos, amigos, no se vayan a ir. Tenemos mucho de qué hablar todavía. Bye. Amigos, ya hemos regresado aquí al programa de Conociendo de Ciencias Ocultas y recuerden que estamos con dos invitadas especiales, Alma Leticia Márquez Rodríguez y Leticia Rodríguez, quienes vienen a hablar de todo el tema de el estudio del rostro. Y esto es padrísimo porque ahorita Alma nos ha estado explicando las diferentes partes del rostro, cómo se analizan, qué nos dicen esas partes del rostro. Ya llevamos la frente, ¿de qué más hablamos? Cejas. De las cejas. Ahora, ¿con qué seguimos? Con los ojos, ¿cómo Con ves? los ojos, Vamos a perfecto. hablar. Fíjate que los ojos son muy interesantes porque los ojos son el espejo del alma. Muy cierto. En los ojos podemos ver las emociones, la mentira, la sorpresa, y los ojos están vinculados con la capacidad de comunicarnos y con el trato con los demás. Cuando ya tenemos cierta convivencia con alguien o cierto aprecio, podemos saber simplemente con la mirada si llegó triste, si está cansado, si está emocionado, aunque la persona te diga, no, estoy bien, ¿no? Sí, es cierto, pero a veces la gente no tiene brillo en los ojos. ¿Eso significaría que no tiene alegría o vitalidad o algo? Sí, de hecho, por ejemplo, si ves el rostro de un niño, bueno, Ajá. los ojos, yo siempre que tengo oportunidad de ver los ojos de los niños, brillan, Sí. Tienen la alegría así desbordando, una mujer embarazada igual. También. Pero cuando van perdiendo brillo es como que se va apagando el alma, ¿no? Sí. Como que se va perdiendo sí, la porque alegría. a veces tú ves a la gente, como dices, te puede decir que está bien y que está contenta, pero sus ojos reflejan que no. Y sabes que hay algo que trae de tristeza o de preocupación. Y bueno, dices que los ojos son El espejo el del espejo alma. del alma. Entonces nos estaríamos relacionando mucho con el alma a través de ellos. Sí, claro. Y de los ojos pasamos, ¿qué te parece? A la nariz. Perfecto. La nariz es la muy nariz. importante porque de todo el rostro, la nariz es la parte media. Ujú. Está en la parte media del rostro. Y la nariz le da el equilibrio a la zona superior, que es como la zona de pensamiento, y a la zona inferior, que es como la zona instintiva. La nariz nos habla o está relacionada con el ego, con la ambición, con la capacidad para luchar por aquello, por lo que se quiere. Los chinos la relacionan mucho con el dinero. Ah, ¿en serio? La ¿Tiene nariz que ver está con la relacionada nariz? con el dinero porque ellos dicen que la nariz es como una bolsita de dinero. Ay. De hecho, ellos tienen una clasificación muy amplia de narices y hay una nariz que se llama la nariz del millonario. ¿Y cómo es? Cuéntanos Es para andarlo como, buscando. sí, hay que encontrarlo al Hay que millonario, ¿verdad? encontrarlo. Es como Slim. una nariz como precisamente como si fuera una bolsita de dinero. Ajá. Es un poco de la zona superior alargada y donde están las aletas o la fosa nasal es ancha. Ok. Es un poco como la nariz de Clinton. Ajá. Es una nariz así como nariz del millonario. Mm. Y como esa tienen muchísimas clasificaciones. O sea, de cada rasgo, pues sí, en un curso vemos todos, ¿no? Son como 15, 20 rasgos. Porque todos tenemos una nariz diferente. Influye, ¿no? Si te la has operado, si... Yo creo que sí, porque si ya no serías tú. No, ya no. Ujú. Cuando hacemos estos análisis y nos dicen, oye, ya me lo operé, sí que tenemos que ver cómo era la nariz de antes. Ah, claro. Y qué tanto ha influido ahora, ¿no? Y no significa que te hayas quitado esa parte de tu persona, sino simplemente, pues, modificaste, ¿no? Ujú. Algún aspecto, pero sigue siendo tu nariz de antes, ¿no? Claro. Pero como te veamos ahorita, pues te hacemos también el Ujú. análisis. Y de ahí vienen las mejillas. Por ejemplo, las mejillas nos habla con la capacidad de relacionarnos con los demás. Cuando tenemos mejillas muy prominentes, somos personas que tenemos más cercanía con los demás. Mejillas como más opacas o le llamamos pálidas, somos personas que nos alejamos de los demás. Pero cuando tú ves mejillas amplias, alguien a quien puedes saludar o le puedes dar un abrazo, ¿no? Pero cuando ves mejillas magras o tensas, pues con esa gente tienes que ser como muy así de darles la mano, ¿no? Y alejarte. Y alejarte un poco. Y ahora sí, cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Es peligroso el que tiene las mejillas magras. ¿Cómo sería una mejilla magra? Una mejilla magra es no prominente, es plana. Planita. Plana. O sea, que Ah, aunque ok. la persona se ría, No se le nota mucho. no se ve prominente, se ve plana. Oye, y en cuanto a los pómulos. Los pómulos igual.
pómulos muy, muy amplios o muy sobresalientes, personas que demuestran mucho su cariño, son muy afectuosas. Yo me acuerdo cuando, yo les digo en los cursos, ¿no? Cuando vas a darte un masajito, pues ve las mejillas de la persona, ¿no? Porque es una persona que va a tener mucho contacto. O sea, mientras más prominente sea. Y depende si te va a doler o no. Sí. O sea, realmente si tiene las mejillas prominentes va a ser cariñoso. Cariñoso. Ajá. O por ejemplo, muy una persona que cuide a un niño, ¿no? Una niñera, sí, mejillas o que cuida a un viejito, una persona de la tercera edad, claro, que sabe mejillas amplias. Ajá. Y después de mejillas, pues tenemos la boca. La boca es muy interesante porque está relacionada con la comunicación. Claro, para eso es. Y bueno, también, aparte para comer, ¿verdad? Sí, pero también sí es una zona sensual. Sí, la boca. La boca. Cuando tú ves, por ejemplo, van a anunciar un producto en un espectacular y ves un chico o una chica, lo que más sobresale son sus labios. Imagínate un artista con labios delgaditos, pues no. Por lo general tiene que ser labios así gruesos, sensuales, porque precisamente identificamos la parte de la sensualidad, pero también la parte de la comunicación. Y la mejilla o el mentón está vinculado con la capacidad de la decisión, la firmeza y la fuerza física. Mandíbulas muy prominentes nos habla de un alto grado de liderazgo. Mandíbulas muy pequeñitas o sumidas son personas que más bien les gustan que les den órdenes. Y entonces ahí sí te ayudas muchísimo para elegir en alguna empresa que te digan, es que necesitamos un líder. Pues un líder tiene que tener el mentón salido para que pueda tener mando y obvio liderazgo. Y si quieren alguien muy obediente que nada más esté pues obedeciendo las órdenes del jefe, pues entonces ya te fijas cómo está el mentón. El mentón. O por ejemplo la nariz. Los judíos tienen una nariz que le llamamos nariz romana. Esa nariz es muy interesante porque nos habla de liderazgo, pero también habilidad de los negocios, habilidad pues para tener dinero. Las narices, por ejemplo, muy, muy pequeñitas o son también igual que la barba sumida, ¿no? Personas que más bien les gusta que les den órdenes. Y hay un tipo de nariz que es muy delgadita y muy respingadita. ¿Esa qué sería? Como la de los artistas, ¿no? Sí, es muy una persona superficial. O sea, no denota firmeza ni belleza ni liderazgo. Bueno, belleza sí, liderazgo belleza, no. Sí. Estética, ¿no? Pero son como más superficiales. No personas que tal vez se relacionen con otros de otra forma, ¿no? Sino tiene que haber ahí una cuestión como más de interés. Claro. Y también las orejas son muy interesantes porque con ellas nos relacionamos con la capacidad de escucha y seguir órdenes. La oreja es igual que la nariz, no deja de crecer. La oreja, mientras más pegada esté a nuestro cráneo, son personas las que tienen más habilidad de escucha. Orejas más prominentes, así como Carlos Salinas de Gortari, esas orejas son de las que tienes que cuidarte. ¿Por qué? Porque son personas que no tienen capacidad de escucha y además no te dan confianza. Yo conozco a alguien así. Como esa oreja hay una que se llama oreja de fauno, como la del Papa Benedicto, la señora de fauno, así como de pico. Sí, sí. Son personas que no te dan confianza. Como de gnomo, ¿no? Como de gnomo. De hecho, en las series, cuando ponen a un gnomo, lo ponen con oreja grande, ¿no? Porque es alguien... Y picuda. Que como que sí está contigo, pero alguien que te puede engañar, ¿no? En algún momento. Muy cierto. Y el fauno sí las tiene orejas muy prominentes. Es cierto. ¿Y qué otro nos falta? Pues, nada más sería. ¿Dentro de la lectura del rostro no va el cuello? No. Ya no. Ya no, esa parte ya. Entonces tenemos que analizar la frente, la ceja, los ojos, las orejas, la nariz y la boca, pómulos y mejillas. Y el cabello. Y el cabello, para una buena lectura. lectura. Y de ahí cada rasgo, o sea, pues sí, es muy amplio, ¿no? Depende la forma del ojo, si es grande, pequeño, la forma de la nariz, la ceja, todo eso influye. Todo. Oye, Alma, y esto tan bonito que estás platicándonos, ¿lo vas a enseñar todo en tu curso que empieza en 26 de mayo y el 24 de junio? Sí, claro, todo eso. Empezamos con psicología del rostro precisamente. Empezamos primero a estudiar lo que son las microexpresiones, las emociones y empezamos ya a retomar lo de la lectura del rostro. Y si la gente se interesa ahorita por tomar este curso tan lindo, ¿dónde te tienen que llamar? Pues mi página web es www.escriturayrostro.com. Me pueden encontrar en Facebook también como Escritura y Rostro
Me pueden marcar a mi oficina, que es el teléfono del 5384-0486. Y seguramente ahorita lo van a poner aquí en las imágenes, para Sí. que si tienen una duda, bueno, pues ahí va a quedar escrito para que puedan copiarlo y comunicarse contigo. Entonces, aquí en el norte de la ciudad vas a empezar en mayo. En mayo. Y en el sur, que sería en Coyoacán, Coyoacán, vas a en empezar junio. en junio. O sea, hay 2 posibilidades de que la gente pueda asistir a este curso tan increíble. Sí, y también de forma virtual. Ah, ok. De forma virtual son sesiones por la mañana, 2 horas, Ujú. o sesiones por la noche, de 8 a 10. Y se imparte, dependiendo del calendario, una vez por semana. Ah, está súper bien. Sí, está cómodo, porque Muy ya yo he bonito. tenido alumnos de Monterrey, de Chihuahua, que bueno, pues para transportarse. O yo transportarme está un poco complicado. No, sí, está muy complicado, la verdad. Oye, y todo esto que nos has platicado, ¿cómo se relaciona con el tema de Leti? Porque mira, precisamente en la siguiente presentación tenemos la proyección de las partes del cuerpo. La medicina oriental proyecta las partes del cuerpo. Ahí tenemos una figurita de precisamente un cuerpo, ¿no? Así pegado en el rostro. Para ellos la columna vertebral está relacionada con la nariz. Y todo el rostro, que sería en la siguiente diapositiva, tenemos representado todos los órganos en nuestro rostro. De hecho, hay una herramienta que utilizan ellos que se llama reflexología facial. Ajá, Yo alguna vez la llegué a ver en uno de esos eventos de ESPA. ajá. Y yo nunca había visto una reflexología facial. Bueno, yo me la hice y quedé fascinada, porque si alguna vez han hecho reflexología pues en los pies o en las manos, todos tenemos terminaciones nerviosas, ¿no? Si te fijas, si pongo así las manos o los pies, todo es lo que está al exterior, y la cara igual. Ujú. De hecho, en la cara, en el rostro, tenemos todos los sentidos. Tenemos el gusto, el tacto, la vista, el oído. Y en el rostro, para los chinos, están representados todos los órganos, que es la parte en la que se relaciona con Leti, porque ella es terapeuta holística. Entonces ella maneja todos los órganos, cómo son representados a través del rostro, y cada función, ¿no? Por ejemplo, los pulmones, Leti, ¿por qué están ahí? En los ojos, precisamente. De los ojos Bueno, a la están boca. entre los ojos y entre las mejillas, porque el pulmón los pulmones son los ojos de nuestras vías respiratorias. Si no existiera el pulmón, no hubiera una respiración eficiente. De hecho, por eso se da el masaje facial en esa zona, para que la persona inmediatamente se relaje, porque el sistema respiratorio está conectado simultáneamente con el sistema nervioso para interactuar con todos los órganos, que en este caso se ven reflejados en la cara. Es Por cierto. ejemplo, la nariz, ¿no? Estamos viendo ahí en la imagen cómo abarca toda la cara, todos los órganos, y los pulmones son los que más abarcan, ¿verdad? Sí, porque los pulmones son los órganos más grandes que tenemos después del hígado. Y Fíjate el hígado, que- ay, perdón. El hígado está en esta zona. En En la la parte zona- derecho, de abajo del pulmón derecho, ahí está el hígado. que es Ajá. el once. Unido a su vesícula biliar inmediatamente, y pasando por la parte baja de la nariz, estómago, vaso y páncreas. Qué Y del lado interesante imagen, izquierdo nunca la había están- visto. Abajo de los pulmones están los riñones en las 2 mejillas inmediatamente. Ujú. Pero tienen que estar visualizados. Si yo visualizo un medio ambiente, inmediatamente o respiro para relajarme, o respiro para tensarme, para tener tensión, Ujú. o respiro para enojarme. Entonces, simultáneamente, por medio del sistema nervioso, que es nuestra actividad de sinapsis en nuestro cerebro, se conectan con todos los órganos de nuestro cuerpo. No hay un solo órgano que no sienta la expresión de la persona a la que estás viendo o del medio ambiente al que estás llegando. Entonces, Leti, si tú ves un rostro, ¿podrías indagar dónde tiene un malestar físico en sus órganos? Sí, hay que ser muy meticulosos, porque precisamente por eso se da el masaje facial y primero se hace un diagnóstico, porque el rostro nos evidencia dónde hay un malestar o dónde ya hay un daño. Por Ujú. ejemplo, evidencia con barros, evidencia con manchas, evidencia con arrugas. Con narices rojas, por ejemplo, el corazón, en la diapositiva tenemos el 1,
La parte superior en de la la parte nariz. superior. Las personas que toman mucho alcohol, los que ya tienen problemas de alcoholismo, empieza la nariz Muy A roja. enrojecerse, enrojecerse. inclusive tiene su mote, nariz de T por 8. Ajá, Es sí, la es cierto. rojita porque la persona inclusive ya tiene una sintomatología de alcoholismo. Pero se relaciona con el corazón. Por supuesto, inmediato. Hígado, corazón, No se quiere. son o no lo simultáneos. quiere. ¿O qué pasaría ahí? ¿No se quiere? Ajá. No, lo que pasa es que la persona ya creó y generó una adicción por movimientos emocionales muy profundos creados desde el vientre materno, infancia o adolescencia. Acuérdate que el rostro es como la manifestación de lo que yo he vivido o de lo que estoy viviendo y de lo que he participado, tanto social como religioso, como político y como de familia. Entonces el rostro refleja toda esta parte y por eso es un rostro. Como lo dije al principio, tenemos que verlo de frente. Es difícil ser más asertivos si lo hacemos por pantalla. Necesitamos el contacto, pero para ser más asertivo y en mi caso para apoyar más a mi paciente. Si yo lo tengo de frente, nos vamos a estar viendo, sonriendo o inclusive cuando llegamos a un contacto muy profundo de visualización, se presentan las catarsis, la persona con el contacto solamente visual sin decir nada. Sin decir nada, nada más llevando la terapia adecuadamente y uno observando el rostro, la conducta verbal, no verbal, las microexpresiones, las macroexpresiones. Esta parte es importante para poder apoyar al paciente, muy importante. Entonces, yo hice mi diplomado con Alma, y yo estoy fascinada porque para mí ha sido una herramienta más y un gran apoyo. Inclusive adelanto mucho en cada terapia porque me doy cuenta y percibo la persona cómo viene en sus estados emocionales. Inclusive se pueden detectar si hay situaciones ya crónicas, inclusive las degenerativas. Actualmente, yo estuve en una charla muy amena de un doctor nutriólogo que trae la técnica china y habla también mucho del rostro. Por ejemplo, una diabetes se puede manifestar en el área donde está el páncreas, en esta zona de abajo de la nariz, donde nace la nariz, donde termina la nariz y están las fosas nasales entre la boca y la nariz. Ajá. Ahí está el páncreas. En esta zona como que tenemos una especie de hendidura. Aquí está, es el número 7, ¿no? Sí, es el número 7. La otra diapositiva. Ajá. Hay una especie como de hendidura. Esta hendidura, a veces es un canal muy pronunciado. Esta es la parte en la que Alma hace ratito nos decía, la persona va a ser muy longeva porque tiene muy buena salud, pero si está muy delicada, muy lisa y ya hay manchas, hay problemas con el hígado y hay problemas con el páncreas. Entonces, como esto es algo teórico y se tiene que llevar a la práctica, pero no se involucra con la medicina, entonces ya se le participa al cliente o al paciente que tiene que ir al médico, porque por ahí trae un proceso digestivo y que tiene que consultarlo. Pero nosotros nos damos cuenta y de esa manera podemos apoyar más a los pacientes si traen. Las personas que fuman mucho tienen un rostro atónico, de lo que hablaban hace ratito. La atonía es cuando la mejilla se va haciendo delgada y se va metiendo esto de aquí y se cae la mejilla. Este es un resultado de tanto tabaco en el cuerpo, entra primero por los pulmones, se introduce a la sangre y se manifiesta en la piel. Entonces, aquí es, el rostro que estamos teniendo aquí está muy redondo, está muy sano, pero los pulmones se van haciendo chiquitos y de ahí que las mejillas también se van haciendo. Inclusive con la diabetes. La diabetes, que es el problema renal, lo que lo tenemos en la parte media de la mejilla, se va asumiendo la parte media de la mejilla, pero porque los riñones también se van haciendo chiquitos por el proceso insulínico deficiente. Okay. Y de ahí nosotros vamos viendo. Entonces hay personas que se empiezan a sentir maravillosamente bien con una terapia facial porque vamos y se le da masaje nervioso a esas zonas del cuerpo que ya tienen dañadas. Esta parte es muy interesante y es a mí la que me apasiona y en lo que yo más puedo apoyar. ¿Y sí, también a nivel corporal. Encontrar, o sea, si alguien nos está escuchando y quiere que tú lo observes o le ayudes, ¿cómo te pueden encontrar? Yo estoy instalada en domicilio, estoy en Arboledas, en el fraccionamiento
fraccionamiento de Atizapán, y estoy en casa y les puedo proporcionar mi celular con muchísimo gusto, 044-55-1473-0414, y yo atiendo de lunes a viernes por las tardes, pero si hay alguna insistencia o hay una necesidad, puedo atender por las mañanas. Perfecto. Inclusive puedo atender en sábados y domingos si me encuentro en domicilio. Es cuestión de que se comuniquen conmigo. Que hagan una cita, ¿verdad? Sí, cómo no, con mucho gusto. Hacemos un diagnóstico y le hacemos un relajamiento. ¿Y eso dónde lo aprendiste? Esto lo aprendí en la Escuela Mexicana de Masajes. ¿Faciales? Faciales, no, de masajes. De masajes. Sí, que es todo la terapia de todos los masajes, porque también doy terapias corporales. Okay. Doy masaje Atlante, doy masaje de higiene de la columna, también vemos todo lo del sistema nervioso, y también doy lo que es drenaje linfático y masaje circulatorio. ¿Y esto del rostro es también una técnica china? La que yo manejo, sí. Okay. La que yo manejo, sí, porque en los diplomados que he tomado, descubrí que todo está interrelacionado y trabaja simultáneamente, nada está separado. Así es que la visión que tenemos, por ejemplo, de un enojo, no interactúa nada más con la bilis o con el hígado, interactúa con el páncreas, con el intestino o con el corazón, y la persona va adquiriendo esas expresiones, y a veces el órgano que tiene más dañado es el que sale más lastimado y no sabe, porque dice, yo soy muy enojona. Entonces el hígado se inflama y lo podemos ver en el rostro, en la zona de la parte media. Cuando hay mucho granito, cuando la arruga está muy profunda, o cuando hay manchas en la piel. Y a veces este proceso no lo toman en cuenta, porque yo sí promuevo mucho que traemos el proceso hereditario. El proceso ancestral es prominente en nuestra conducta, tanto emocional como de tipo de enfermedades. Tenemos la propensión, y no lo creemos, cuando a ti te dicen, es que tu abuelita tuvo diabetes y tú vas a ser diabética, porque así te dicen los médicos, viene la propensión. O es que a tu papá le dio un infarto porque toda su familia era gordita y comía de todo. Y dices, no, eso no va a pasar a mí. No, es real. Tenemos un código genético y tenemos una información ancestral. Y yo he descubierto en varias informaciones que es de 7 a 17 generaciones antes que la nuestra, que vamos heredando. Nos centramos de lo que pasó con tus papás, imagínate, 17 generaciones antes. Por eso es tan interesante la lectura del rostro y saber porque esto se puede volver hasta autosanador. Porque uno puede aprender a leerse también su propio rostro y apoyar y compartir por medio del rostro profundo, del conocimiento del rostro profundo. Todos nuestros órganos, al estar conectados por el sistema nervioso, están teniendo una actividad cerebral que está conectando con todo nuestro cerebro. Nosotros le llamamos cerebro reptiliano, conectado a la médula ósea, y que abarca el sistema nervioso. Así es que no hay un solo órgano que se escape. Pero venimos con las propensiones. Y esta parte es muy interesante, porque yo puedo decir, no, yo soy muy sana, mi mamá falleció de enfisema y fumó muchísimo toda la vida, igual el abuelo, igual una tía. Entonces yo digo, yo no voy a fumar, porque yo vi cómo murieron y qué enfermedades tan aprensivas y tan tristes. Yo no voy a fumar. Entonces yo creo, evidente, que yo no me voy a enfermar del pulmón. Sin embargo, pudiera yo traer alguna información ancestral de papá, de mamá, y luego papá, mamá, se abre toda la historia con los bisabuelos, con los abuelos. Entonces, y es medicina china. Y es medicina china. Porque los chinos ubicaban el cuerpo físico, el cuerpo energético, el cuerpo mental, o sea, todos los 5 cuerpos iban unidos dentro de su propia medicina. Y ellos sí abarcaban todo, o sea, no nada más tu cuerpo físico como los doctores actuales, ¿no? Sí, exactamente. ¿En qué momento se perdió ese contacto con la medicina y todos los cuerpos? Mira, se pierde desde el momento en que la ley trascendente es evolucionar. ¿Y tú con qué evolucionas? Con el modernismo. El modernismo te distrae mucho. Es lo que platicamos el otro día en el diplomado. Actualmente no podemos hacer un diagnóstico muy asertivo porque hay muchas cirugías. Yo tengo
una amiguita su hijita ya se hizo la cirugía de las arruguitas del ojo, ya se abrió más el ojo, ya tiene hilos rusos, o ya se hizo los implantes. Están muy de moda ahorita los implantes. Ajá. Sí, los implantes, y también súper de moda, pero no hay chica preparatoriana o de secundaria que no traiga cirugía en la nariz. Tan chiquitas ya. Tan chiquitas. Entonces eso también afecta, porque tú tienes un estatus natural Y ya no puedes morfogénico, porque reconocerlo. morfogénico ya no se puede reconocer. Entonces por eso se crean confusiones también, porque intervienen en el proceso nervioso. La modernidad, entonces. Es la modernidad, definitivamente. Oye. Lo que nos ha desapegado de la familia. Oye, pero tú además sabes más cosas, porque sabes que este es un plan, pues, cósmico. Sí, Que a lo por mejor nos supuesto. estamos desviando de ver a profundidad todo lo que está sucediendo. ¿Crees que sí sea una necesidad de que nos alejemos de lo que me pasa y me olvide y me cambie? Porque al final de cuentas, pues no me gusta ni la familia en la que nací, ni el lugar donde nací, y obviamente tampoco la fisiología, ¿se dice? No, fisionomía. Fisionomía Ajá. de mi familia, y me la cambio. Y entonces yo ya me desvié de lo que debí de haber Sí. vivido y experimentado. ¿Qué onda con ese plan cósmico? ¿Será así o estamos tratando de perdernos para recuperarnos? Todo está bien, Tere. Ujú. Todo está bien, porque a esta vida, en este mundo y en esta dimensión, venimos a experimentar la transformación. Ujú. O sea, yo no soy igual a mi mamá, ni mi mamá es igual a mi abuelita. Si vamos siendo Lo único que independientes. requiero es su información. Y yo tengo el derecho a elegir lo que sea más conveniente para mí, inclusive para que sea nada más para el cambio, ya sea que me beneficie o me perjudique. Entonces, si yo parto desde este concepto que es un principio, entonces todo está bien. Si yo quiero cambiar, siempre y cuando acepte la responsabilidad de las consecuencias o de la decisión tomada. ¿Qué tal? Entonces ahí viene el actuar del libre albedrío tal y como nos lo dieron, que Exactamente. siempre hemos dicho que si es un regalo, que si es una bendición de Dios o es un castigo, porque ahora tienes que decidir tú, ¿no? Pero para eso es, Tere, Claro. para que lo usemos, pero también para que nos responsabilicemos y De esas sepamos de decisiones. antemano que es un compromiso vivir las consecuencias y el resultado, Ay, para ¿qué bien o para tal? mal. Pues sí, pero Es ahí está una la gran responsabilidad de la responsabilidad. humanidad, de qué Sí. estamos eligiendo y cómo nos estamos evadiendo de la realidad. De la realidad, ahora es un plan cósmico. En el Ujú. plan cósmico todo está Bueno. concedido. Cuéntanos que algún día nos vas a venir a platicar en un curso estas historias de los planes cósmicos, ¿sí? Sí, claro que sí, cuando tú me invites, Tere, Muy bien, perfecto. yo estoy dispuesta. Pues ya llegamos al final, ¿cómo ven? Qué hermoso, ¿Tienen qué algo más rápido. que decir? Pues no, nos falta tiempo, faltaron la mitad de las diapositivas. Sí, caray, es lo que me están En avisando. una falta segunda una parte mitad, que nos sí. invitas, te- Con muchísimo gusto. continuamos Ustedes con me la dicen segunda parte. cuándo, porque sé que Alma se tiene que ir a dar clases todas las noches. Y bueno, pues ya es bastante noche. Ay, tendrás no, que ya. preparar tu clase de mañana. Y bueno, pues yo les agradezco infinitamente que hayan estado aquí con nosotros. Nos dejan siempre con ganas de saber más, porque Alma no solamente lee el rostro, también lee la letra. Letra. Y O algún día, grafología. Alma, nos contarás dónde das esos cursos de grafología, dónde podemos contactar para que organicemos algún día ese tema tan interesante y tan bonito, porque pues con poquito que sepas, empiezas a ver las letras de todo el mundo. Sí, Y, ay, no, mira claro. cómo escribió, mira qué chiquita, o mira nada más, mira su firma. Sí, de hecho ahora para elegir el próximo presidente, los próximos diputados, la firma, fíjate que yo di una conferencia en un evento y se me ocurrió hablar de la firma, pero me dijeron, habla de la firma, y hablé de la firma, y hablé de la firma de los que están ahorita como candidatos, pero no contaba con que era un edificio de gobierno. Y ya al final me dijeron, no, pues estamos en un edificio de gobierno y estamos ahorita en época preelectoral, Electoral. entonces no se puede hablar del tema. Y dije, bueno, pero pues yo no hablé si eran buenos o malos, yo hablé de la letra, de la firma. Claro, pues la verdad. Pero ese puede ser otro tema, ¿no? Para hablar de Ujú. firmas. Sí. Incluso a veces se puede hacer, les puedes pedir previo a los radioescuchas que Que te nos manden manden. firmas Ah, eso estaría y las padrísimo. podemos analizar aquí en el programa.
Me parece muy bien, perfecto. Y Leti nos va a venir a hablar de los planes cósmicos, que esos son más impresionantes también que lo que pueden estar haciendo los candidatos aquí, ¿verdad? O sea, ya todo está organizado. Todo estamos integrados aquí. Estamos viviendo por lo que algo nos toca. sale la situación de presidencial, la situación de la morfología y la situación cósmica. Bueno, pues qué emoción. Entonces nos ponemos de acuerdo y otro día se vienen con toda la calma del mundo para que hablemos de estos temas que nos fascinan a las 3. Sí, ¿Sale? cómo no, Tere, mil gracias. Bueno, pues muchas gracias, amigos, por estar con nosotros y escucharnos. Gracias, Leti, gracias, Alma. Y pues, ¿algo más que tengan que decir ya para despedirnos? No, pues únicamente les volvemos a repetir nuestros datos. Sí, por favor. La empresa se llama Escritura y Rostro. Nos encuentran en Facebook como Escritura y Rostro. También estamos en Twitter, en Instagram. Nuestra página web www.escrituryrostro.com. Y el teléfono es el 5384-0486. Y esperemos pronto estar aquí contigo otra vez. Muy bien. Y yo, bueno, me despido de ustedes con muchísimo gusto. He estado encantada. Soy Leticia Rodríguez Galvar, terapeuta holística. Me encuentran en el 044-55-1473-0414 en el norte, entre Tlalnepantla y Atizapán. Así es. Pues muchas gracias y muy buenas noches. Hasta pronto. Hola amigos, mi nombre es Tere Flores, directora de la Escuela Albedo, y los invito a escuchar nuestro programa Conociendo de Ciencias Ocultas. Iniciará a las 10 de la noche a través de nuestra página web www.albedoescuela.com. Un programa fascinante, lleno de misticismo, magia, leyendas e historias asombrosas. Las ciencias ocultas tan prohibidas en una época se develan ya para aplicarlas día a día. Astrología, cábala, magia, mitología, wicca, vudú, esoterismo, metafísica y mucho más. Al aire, todos los lunes en punto de las 10 p.m. Los espero.